La compactación como tal, nosotros la podemos definir como el procedimiento bajo el cual nosotros elevaremos la densidad de un suelo en específico como tal. Entonces nosotros podemos decir que la compactación tiene que ver específicamente con la densidad. Al momento de que nosotros aplicamos una mejor o una mayor densidad al estrato como tal, nosotros podemos decir que lo hacemos más denso, que unificamos todo el estrato como tal, que unimos las partículas que en su momento pueden estar separadas, para que nosotros aumentamos su densidad. Primero, para soportar más cargas. Entre más denso sea un suelo, mejor va a ser la efectividad con la cual pueda disipar las cargas que vengan desde la parte superior de una estructura. Pero ¿para qué a nosotros nos sirve llevar y tener un porcentaje de compactación mejor para que soporte más cargas? Al final del día, pues a nosotros nos sirve para crear una estructura, llamémosle resistente y rígida. Ojo, el porcentaje de compactación o el método de compactación que nosotros vayamos a tener, lo que nos va a dar como un fin primordial es obtener una estructura resistente y rígida, con la cual nosotros vamos a poder soportar cargas, y al momento de soportar cargas, pues nosotros vamos a evitar el porcentaje de vacíos de una estructura como tal. Es decir, entre mejor sea la compactación y la densidad que nosotros tengamos de un suelo, pues menor será el porcentaje de vacíos. Vamos a ver, Alexis, ¿un suelo de qué se compone? Me dijo a mí alguien, ¿no? Dije, Sí, perdón. sí. Eh, Se compone de el suelo como tal, del aire y el... ¿Eso, bro? Ok, un suelo se compone, sí, está siendo correcto, pero lo tenemos que ordenar. Un suelo se compone de la materia sólida más el porcentaje de vacíos como tal. Entre mayor porcentaje de vacíos tenga un suelo, menor capacidad de carga podrá soportar. Por lo tanto, podemos decir que un suelo suelto es un suelo malo para poder cimentar, debido a la ineficacia que podrá tener para poder disipar las cargas como tal. ¿Cuáles son los tipos de suelo suelto que podemos tener? El suelo suelto usualmente se da en un suelo orgánico o en una arena. ¿Por qué? Cuando tenemos un suelo suelto, que es un suelo orgánico, llamémosle así, si aplicamos si aplicamos una ráfaga de aire, pues las partículas del suelo se van a levantar, a menos que tengan un estrato sobresaturado. Al momento de que las partículas de aire se levanten, nosotros decimos que es un suelo suelto. Y aún más, cuando nosotros venimos y agarramos un suelo orgánico y lo queremos meter dentro de un recipiente como tal, nosotros vamos a necesitar una gran cantidad, mejor dicho, una gran cantidad de volumen del suelo para que poder llenar ese volumen específico como tal. Y con la arena no digamos. La arena, perdón, si nosotros la dejamos en un bulto de arena, como es en las construcciones, pues ahí se va a quedar estática. Si nosotros metemos un hierro, la mano, un pie, una piedra, un bloque, etcétera, etcétera, la arena como que se va a desplazar y va a dejar que este objeto se meta dentro del volumen del material. Esto se da porque es un material suelto, lógicamente.
Si eso pasa con una carga que no tiene mayor impacto, ahora imagínense con una carga que nosotros podamos tener dentro de una construcción que ya es una carga mayor. Cuando nosotros tenemos un suelo suelto, bueno, mejor dicho, nosotros siempre en el estado natural del suelo vamos a tener un estado suelto. Todas las veces. ¿Por qué? Recuérdense, ¿cuál es el proceso con el cual se forma el suelo? Bueno, el suelo es un pedazo de magma que por decantación y por transformación va subiendo de un suelo ígneo a un suelo metamórfico y después un suelo sedimentario. Y así constantemente va en proceso de cambio. Sin embargo, cuando cambia de un suelo ígneo o una roca ígnea a una roca sedimentaria, pues no conserva las propiedades de compactación que tiene desde su inicio. Es por eso que nosotros el 100% de veces que trabajemos una cimentación debemos compactar. La compactación como tal es un procedimiento muy sencillo, pero dentro de su sencillez también tenemos un proceso específico, para lo cual nosotros vamos a definir como tal la compactación. ¿Cuáles son mejor dicho, vamos a ver, Mariana, cuáles son las obras que no necesitan compactación? Las obras de construcción que no necesitan compactación. Las que están en suelo firme. Sí, las que están en suelo firme, pero muchas veces no encontramos suelo firme. Les digo, un 99% necesitan todas las obras compactación. Dentro de las obras que necesitan compactación, nosotros deberíamos de tomar en cuenta ciertos aspectos hacia los cuales nos llevarán a tener pues un nivel alto para poder cimentar y disipar las cargas como tal. Dentro de la compactación, nosotros, ¿cómo la podemos definir? Bueno, la compactación será un procedimiento de aplicación de energía. No hay ningún tipo de compactación que nos ayude a nosotros eliminar el porcentaje de vacíos sin tener que aplicar energía. ¿Qué tipo de energía es esta? Bueno, esto es un tipo de energía potencial porque se traspasa de un cuerpo a otro. ¿Por qué decimos que necesitamos aplicar energía para una compactación? Porque entonces al aplicar energía, nosotros lo que hacemos es enlazar la masa intramolecular que tiene el suelo para que ésta pueda ser más compacta y más densa. ¿Qué nos hace o qué genera el porcentaje de compactación? Nos da estabilidad, nos da una mejor capacidad, soporte y sobre todo nos da un aumento de compactación. O nos da un momento de, llamémosle no compactación, sino nos da un aumento de, la compactación nos da un aumento, tal vez no un aumento, sino mejora las propiedades mecánicas del suelo. ¿Cuáles son estas propiedades mecánicas del suelo? Ok, estas propiedades mecánicas del suelo fueron las que vimos anteriormente. Por ejemplo, la cohesión, la plasticidad,
qué tan compacto puede ser el suelo, su densidad, y su porcentaje de humedad. Son las 5 capacidades o las 5 propiedades mecánicas que vamos a encontrar dentro de todo el suelo como tal. Al nosotros establecer una compactación de buena manera, decimos que cambiamos la cohesión, la plasticidad, qué tan compacto es el suelo, qué tan denso es el suelo y sobre todo el porcentaje de humedad. Llamémoslo el enemigo número 1 de un suelo como tal, siempre va a ser la humedad. Entre mayor humedad haya, todas las demás capacidades mecánicas del suelo se pierden. Si el suelo está sobresaturado, quiere decir entonces que un estrato como tal no funcionará de buena manera. Y a partir de que no funcione de buena manera, a nosotros nos guiará y nos llevará hacia poder generar una mala compactación y una mala capacidad soporte del suelo. Ok, pero ¿para qué estamos hablando todo esto? ¿Por qué es necesario saber esto? Bueno, parte de cómo nosotros vamos a escoger qué tipo de estructura vamos a utilizar para una vivienda, para unos apartamentos, para un centro comercial, para un colegio, etcétera, etcétera, es venir desde lo más profundo y decir qué es lo que necesitamos tener para que nuestra estructura sea estable. Por ejemplo, si estamos diseñando un colegio, Mario me dirá, pero bueno, hagámoslo con acero, Alexis con concreto, Mariana con madera, Araceli con un efecto o con un material prefabricado. Ok, podemos utilizar cualquiera de esos tipos de materiales, pero al final del día, si nosotros no tenemos un buen porcentaje de compactación, entonces no podremos llegar a tener un suelo estable al cual podamos cimentar. ¿Cómo llegamos a ese proceso de compactación estable? Bueno, para tener ese proceso de compactación estable, nosotros necesitamos determinar que el porcentaje de vacíos del suelo sea cada vez menor. ¿Qué pasaría si nosotros no compactamos el suelo como tal? Si por X o Y manera yo me dejo guiar por lo que me dicen otras personas y no compacto el suelo, yo puedo tener 2 tipos de problemas bien específicos. Bueno, 3 tipos de problemas. Llamémosle que pueda tener asentamientos. También puedo tener subsidencia. Y también puedo tener cambios de volumen. Estos 3 o estas 3 características en específico hacen que la mayoría de las estructuras truenen, es decir, que la mayoría de estructuras no pueda soportar su propio peso, cuando menos. Y si no puede soportar una estructura el propio peso, tampoco va a poder soportar las cargas de diseño y mucho menos una carga de sismo. ¿Qué pasa con los asentamientos? Los asentamientos se dan cuando el peso de la estructura es mayor a la capacidad que pueda soportar un suelo como tal. El asentamiento, si nosotros lo queremos ver de una manera muy teórica, se da por una diferencia de los niveles de compactación. De los niveles del suelo por falta de compactación. Si yo dejo mi estructura en un nivel 0 y cuando le aplico mucha carga, me baja a un nivel -10, por ejemplo, quiere decir que tengo asentamientos. Los asentamientos se pueden dar de 2 tipos. Asentamientos diferenciales y asentamientos totales. Un asentamiento diferencial es aquel asentamiento que va a bajar o aumentar el nivel de una construcción, pero no lo va a hacer, llamémoslo de manera pareja. Es decir, solo lo va a mover
ciertos centímetros en cierta parte de una estructura. El asentamiento diferencial es lo que nosotros tenemos que evitar. Ahora, un asentamiento total quiere decir que toda la estructura sufrió un cambio de niveles. Si nosotros no realizamos un proceso de compactación idóneo, nosotros toda la vida vamos a tener un asentamiento total. Los asentamientos totales son más fáciles, llamémoslo, de controlar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un cambio de nivel diferencial, sino que lo que tenemos es un cambio de nivel total en donde lo podemos disimular y es más fácil de decirle al cliente, mire, su estructura aún soporta peso. A lo mejor ya no va a soportar la estructura de 5 niveles, pero va a soportar la estructura por lo menos de 3 niveles como tal. La subsidencia como tal es el movimiento, o nosotros la definimos como el movimiento vertical dentro de un relleno debido a su propio peso. Es decir, si nosotros estamos compactando el suelo y estamos haciendo una sustitución del estrato como tal, si nosotros tenemos subsidencia, quiere decir que el relleno tampoco va a soportar tampoco va a soportar las cargas. Es decir, que se va a volver a asentar, que va a volver a tener un cambio de niveles. La subsidencia suele ser más difícil de controlar que el asentamiento, debido a que el asentamiento pues se da de una manera natural, entre comillas, pero la subsidencia se da por un mal, llamémosle un mal porcentaje y método de compactación, lo que nos llevará a nosotros a tener pues fallas en la estructura. Cuando se dan asentamientos diferenciales, nosotros aún podemos recuperar el uso de la estructura, pero si tenemos subsidencia, no podemos recuperar una estructura y automáticamente se vuelve una estructura inhabitable. Luego tenemos los cambios de volumen. Los cambios de volumen como tal, a nosotros se nos genera por un cambio en el porcentaje de humedad. Y el cambio de volumen debido al porcentaje, el cambio de porcentaje de humedad se da debido a una mala compactación. Era lo que, o lo podemos relacionar con lo que yo les he dicho desde un par de semestres atrás. La madera, el concreto y el suelo se comportan de manera similar. ¿A qué me refiero que se comportan de manera similar? Quiere decir que con cambios de temperatura, estos se expanden o se contraen. En el caso del concreto, nosotros podemos decir que es una expansión o contracción controlada, debido a que en su momento, pues, los elementos estructurales que nosotros diseñamos pueden corresponder a ciertos tipos de deformación. Pero también nosotros podemos determinar que un cambio de volumen se puede dar debido al cambio de porcentaje de humedad. Si nuestro suelo está anuente a realizar un cambio de porcentaje de humedad, quiere decir que tenemos una mala técnica de compactación. Cuando nosotros utilizamos un buen factor de compactación, tenemos varias ventajas. Primero, que aumentamos la capacidad soporte del suelo. ¿Qué es la capacidad soporte del suelo? Pues es la capacidad que tiene el suelo de poder liberar las cargas provocadas por el peso de una estructura. Reducimos los asentamientos, de acuerdo a lo que hemos platicado. Reducimos la permeabilidad del suelo, el escurrimiento y la penetración del suelo. Es decir, que el agua fluye y un drenaje puede regularse. Usualmente nosotros decimos que un suelo que es impermeable es un mal tipo de suelo. ¿Por qué? Porque cuando llega a sobresaturarse, lo que hace es cambiar su volumen. Y cuando quita todo el porcentaje de humedad extra, reduce su volumen. Entonces tenemos lo que platicamos anteriormente, ¿no?
Si un suelo es permeable, quiere decir que teóricamente es bueno, pero les digo teóricamente porque entre más permeable sea, menor capacidad de soporte de carga va a tener. Un suelo permeable se mide de acuerdo a los cambios en sus límites líquidos y plásticos, lo cual nosotros le llamamos los límites de Atterberg, que posiblemente los van a ver ustedes en diseño 4, pero que estos límites nos darán a nosotros la capacidad de poder determinar si nuestro suelo es deformable con respecto a la capacidad de retención, impermeabilización o permeabilización del estrato como tal. Nos reduce el esponjamiento y contracción del suelo. Esto es el cambio de volumen. En concreto decíamos nosotros que se expande y se contrae. Aquí no. Aquí le decimos que tiene un factor de esponjamiento. Este factor de esponjamiento lo que nos hace es crear un mayor porcentaje de vacíos dentro del suelo. Aunque esté compactado, cualquier suelo puede tener un porcentaje de esponjamiento alto. ¿De qué depende que esto sea controlable o no sea controlable? Depende de qué tanto sea el grado de compactación y qué método podemos utilizar para poder definir la compactación. Ahora bien, ¿qué afecta a una compactación como tal? Llamémosle y coloquemos como subtítulo, ¿qué afecta al proceso de compactación? El proceso de compactación se ve afectado a diferentes métodos. O bueno, se ve afectado a diferentes características. Primero, cualquier tipo de compactación que nosotros utilicemos, que va a ser uno de los temas del día de mañana, podemos decir que se afecta de acuerdo al método de compactación que estamos utilizando. ¿Por qué? Ok, resulta que dentro de mi compactación, a mí la persona que realizó el estudio de suelos me dice, mire, usted solo tiene que humedecer el suelo y con una bailarina lo compacta y ahí se terminó la historia. ¿Qué es lo que usualmente uno hace en cualquier tipo de construcción? Ok, va, órale, está bien. Pero resulta que a mí no me alcanzó para alquilar una bailarina. Y lo único que hice fue conseguir un tronquito algo grueso, colocarle 2 parales y levantarlo a 1 metro de altura y dejarlo caer con cierto impacto. Esto es un método artesanal que se utiliza en la mayoría de veces, pero es un método donde yo no puedo medir, llamémosle, el grado de compactación del suelo, tampoco puedo medir la fuerza con la que estoy impactando el suelo y mucho menos voy a medir el porcentaje de vacíos que yo puedo quitar de un suelo como tal. Puede ser que yo necesite unos 25 golpes, pero resulta que el maestro de obra dice no, con 20 golpes basta. Ok, de acuerdo a que estamos realizando un método de compactación erróneo, lógicamente no vamos a tener una buena compactación o un buen procedimiento de compactación. Luego podemos tener la humedad original, del suelo. Recuérdense que todo suelo tiene un porcentaje de humedad inicial. Depende de las características del suelo, si será un porcentaje de humedad alto o será un porcentaje de humedad bajo. Idealmente yo puedo decir que una humedad que está relativamente, un porcentaje de humedad que está relativamente neutro es entre el 20 y 30% de humedad. Siempre está alto este porcentaje, pero está dentro de los estándares normales.
Si yo, vamos a ver, utilizo una bailarina, pero yo digo, para que no se levante mucho polvo, empiezo a humedecer el suelo. Y de repente se me olvidó que estoy humedeciendo y llego a crear una capa muy delgada o muy fina de lodo sobre sobre el suelo que estoy utilizando. ¿Qué va a pasar con eso? Afecto el porcentaje de humedad original. Y entonces, en lugar de compactar, lo que voy a hacer es crear un suelo plástico. Ojo, el porcentaje de humedad del suelo y cómo nosotros lo podamos afectar es la principal causa de una mala compactación. Luego tenemos la granulometría del material. Aquí volvemos a ver el tema de granulometría. La granulometría como tal, ¿en qué nos afecta en la compactación? Ojo, un buen suelo debe ser heterogéneo. ¿Qué quiere decir que sea heterogéneo? Quiere decir que tiene que tener porcentajes de diferentes diámetros del suelo como tal. Un buen suelo tiene que ser heterogéneo porque tiene partículas grandes que se acomodan para dejar en medio a partículas pequeñas, para así evitar el porcentaje de vacíos como tal. Un suelo heterogéneo es aquel suelo que tiene casi un coeficiente de uniformidad igual a 1. Es decir, que todo el suelo tiene el mismo tamaño. Cuando todo el suelo tiene el mismo tamaño, el porcentaje de vacíos es mayor y por ende la compactación como tal va a ser cada vez más complicada de tratar. La arena como tal en su estado fino necesita tener un porcentaje de compactación alto. Esto debido a que nosotros podamos necesitamos un método dinámico muy alto para poder entrelazar y quitar el porcentaje de vacíos. Usualmente una arena es un material heterogéneo y al ser un material heterogéneo a nosotros nos dice y nos dictamina que no es un buen material para su utilización en el suelo. Luego podemos tener el factor temperatura. El factor temperatura nos afecta directamente en el porcentaje de abundancia del suelo. Es decir, entre mayor temperatura haya, más suelto va a ser el suelo, ¿sí? Más porcentaje de vacíos va a tener. Hagan ustedes la prueba. Saquen un puño de suelo como tal, pésenlo a las 8 de la mañana y luego pésenlo a las 12 del mediodía, sin dejarlo secar. El suelo va a pesar menos. ¿Por qué? Porque si hubo un aumento de temperatura, va a cambiar su densidad y va a cambiar, lógicamente, su humedad. Entonces se va a volver un suelo suelto. Y teniendo un suelo suelto, nosotros podemos certificar que no habrá una buena compactación. Y luego vamos a tener un procedimiento erróneo. ¿Qué quiere decir este procedimiento erróneo? Ok, cuando nosotros estamos compactando, nosotros tenemos ciertos métodos de compactación como tal. Parte de estos métodos es una compactación estática, una compactación por impacto, una compactación por amasado, una compactación por un método químico, es decir, tenemos diferentes procedimientos y cada uno de estos procedimientos se establece según las características del suelo como tal. Supongamos que yo tengo un suelo plástico. Si en el suelo plástico yo utilizo un método estático o por presión, cuando yo pase mi rodo, sí va a funcionar. Pero al cabo del tiempo, cuando quite la carga dentro del suelo, va a tener un porcentaje de abundancia, en donde este porcentaje al inicio va a estar compacto y conforme le vaya quitando la carga, pues se va a ir quitando el grado de compactación. Es como que si ustedes tuvieran una esponja.
Cuando ustedes apachan la esponja, se hace compacta, se hace bien chiquita. Y cuando les quitan las manos, poco a poco se va haciendo grande otra vez. A esto se refiere al porcentaje o al procedimiento erróneo. A que nosotros podamos llevar a cabo un procedimiento que no sea funcional dentro del suelo que estamos trabajando. Estos procedimientos los vamos a ver el día de mañana y bajo qué características los podemos utilizar. El procedimiento erróneo usualmente se maneja mediante un porcentaje de esponjamiento. ¿Qué quiere decir? Este porcentaje de esponjamiento a lo que nosotros nos dará es qué tanta capacidad soporte puede tener el suelo. Es decir, cuánto puede deformarse y cuánto va a llegar a su estado inicial a partir de establecer ciertos criterios en específico. Usualmente en una construcción, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, contratar una bailarina y con esta bailarina echarle caña y proceder a la compactación como tal. Sin embargo, muchas veces el utilizar un método de impacto como es la bailarina o la patita de cabra, como algunos más le dicen, pues muchas veces si tenemos un porcentaje de humedad muy alto, en lugar de poder compactar de buena manera y llegar a un valor soporte estable, nosotros vamos a tener que utilizar un método externo para poder determinar la compactación. El día de mañana vamos a seguir viendo todo lo referente a los porcentajes de compactación, a los métodos de compactación, y vamos a iniciar a ver cómo podemos escoger y cómo podemos diseñar un proyecto desde cero. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos veremos el día de mañana. Así que tengan buena noche, compañeros, y nos vemos el día de mañana. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.